conocimiento, tiene el deseo, tiene la vocación, tiene las ganas y se va a rodear de un equipo lo suficientemente capaz como para poderle entregar a Colombia una verdadera norma que es la que estamos reclamando. Acabamos de hacer una ley, la 1438, y nosotros estamos reclamando, señor ministro, que hay que reglamentarla, que hay que desarrollarla. Eso es una tarea que tenemos que adelantar ya. Y quiero terminar, yo veo la angustia, señor presidente, porque pues necesariamente queremos escuchar al ministro. Es la primera oportunidad que tenemos de verlo aquí en esta comisión y tenemos que escuchar la voz autorizada de una persona trillada en este ejercicio de la vida pública, como es el caso del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. A eso es a lo que hemos venido aquí, a escucharlos a ustedes. Por lo tanto, señor presidente, yo dejo acá y le pido que le ofrezca la palabra al señor ministro de la Salud. Gracias, senador. Sé que este es el espacio para la discusión del análisis. Bien, entonces le damos la palabra al señor ministro, doctor Alejandro Gaviria. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Muchas gracias, vicepresidente y presidente Ballesteros. Gracias, senador Santos, por sus palabras. Gracias, senador Correa, por coincidir un poco en esta iniciativa. Yo empezaría diciendo que este es tal vez el proyecto más fácil o la discusión más fácil que yo voy a tener en este escenario, porque aquí, sinceramente, todos estamos de acuerdo, salvo unos puntos de cómo vamos a afinar de pronto el seguimiento de los recursos. Entonces quisiera decir lo siguiente. Primero, el sentido de urgencia que se manifiesta en el mensaje de urgencia que le dimos al proyecto. Mensaje de urgencia, senador Correa, que además contiene una insinuación que por unidad de materia acumulemos los dos proyectos, el 106 y el 135, y yo creo que ese es, dijéramos, una sugerencia respetuosa que hicimos nosotros en el mensaje de urgencia y reitero yo aquí. Oí la entrevista, secretario, muy buena, ayer, y usted básicamente plantea una especie de paradoja. Los problemas ingentes que usted tiene con una plata que no puede tocar en unas cuentas llamadas cuentas maestras. Ese es el objetivo de este proyecto, destrabar eso, que de alguna manera esa especie de ironía que existe con problemas urgentes que se acumulan y una plata que permitiría resolver buena parte de ellos y que no se puede gastar porque el destino de alguna manera estaba amarrado simplemente al régimen subsidiado. Entonces les quiero contar rápidamente porque hay varias inquietudes al respecto sobre qué es lo que hace el proyecto 135. El espíritu es igual al 106, aquí estamos simplemente de acuerdo, pero dos o tres cosas, donde de pronto tenemos que afinar algunos de los elementos, pero yo creo que vamos a estar rápidamente de acuerdo. Entonces el destino principal es el uso de los saldos de cuentas maestras. Ya ustedes proyectaron un poco la cantidad de recursos y la distribución regional, los saldos a julio chequeados por el ministerio en las diferentes cuentas, hicimos la tarea con el sistema financiero, suben aproximadamente 1,8 billones de pesos. Hay ciertas inquietudes, incluso por congresistas, de si esta plata verdaderamente existe. Yo reitero que sí, esa plata está ahí, y esa plata permite, senador Ballesteros no nos va a resolver todo el problema de la República Hospitalaria, pero yo diría, y en eso estaríamos todos de acuerdo nuevamente, que es un gran avance. Entonces, ¿qué hacemos? Permitimos que esos saldos de las cuentas maestras se utilicen en 4 destinos que hace explícitos nuestros proyectos. Deudas no POS, el tema del saneamiento fiscal a los prestadores, que es tal vez el tema que señala el senador Correa, inversiones en mejoramiento de infraestructura y dotación de la red, y también para financiar esfuerzo propio de los municipios, esto es para régimen subsidiado cuando se necesite. Eso es, dijéramos, el primer artículo del proyecto 135. Después, en las conversaciones que he tenido en el ministerio estas 2 semanas, encontramos que aquí hay bolsillos, platas atrapadas, y encontramos otros 66.000 millones de pesos que venían por allá de una discusión que se tuvo con la emergencia, cuando se dijo que los aportes patronales correspondientes, dijéramos, a cosas que no se habían podido gastar, se tenían que centralizar, y encontramos 66.000 millones de pesos en Cajanal. Entonces tratamos de liberar esa plata y proponemos en el proyecto 135 una distribución de esos recursos, 50% entre partes iguales en departamentos y distritos y 50% aplicando la fórmula de la ley 715 del año 2001. Y
Por último, que es un tema menor, pero también importante para los recursos de rentas cedidas, planteamos igualmente algunos usos distintos permitidos en lo mismo, fortalecimiento de infraestructura, saneamiento financiero y algunos temas de pagos de deudas antiguas del régimen subsidiado. Esos son los 3 artículos y, senador Melano, tenemos un último artículo en nuestro proyecto, el 135, que plantea un seguimiento en la ejecución de estos recursos porque compartimos su preocupación. Artículo, sinceramente, que podemos afinar en la discusión legislativa para darle un poquito más de dientes porque lo teníamos allí simplemente como una intencionalidad. Eso simplemente. Ahora, dicho esto, yo creo que vale la pena ser claro en un punto que ya hizo el presidente Ballesteros, y es que esto no va a resolver todo el problema de la crisis de la República Hospitalaria del país. No lo resuelve en el agregado. El senador Ballesteros hacía una aritmética sencilla y decía las necesidades suman 2 billones, un poco más, aquí tenemos 1,7, 1,8, pero si uno mira la distribución territorial, los faltantes en algunos casos van a ser mucho mayores, y estos recursos que son simplemente recursos históricos que se han venido acumulando allí, no están o no coinciden donde están las mayores necesidades. Secretario Jaramillo, usted hacía ahora un punto que es verdad, nosotros no le estamos regalando plata a los territorios, simplemente esta plata era de ustedes. Estamos permitiendo que la usen en la que la tienen que usar en un momento de crisis, en un momento de urgencia. La labor nuestra es eso, facilitar que ustedes puedan hacer lo que tienen que hacer. Hay un tema sobre el que sí quisiera expresar mi opinión y es el punto que hace el senador Ballesteros, que entiendo la intención, y es que aquí se acumularon recursos del Sistema General de Participaciones y en esa acumulación también llegaron los recursos del FOSIGA y están de alguna manera confundidos allí. El senador Ballesteros, con buena intención, dice, para tener una distribución territorial un poco más equitativa, hagamos esa diferenciación, centralicemos los recursos de FOSIGA y de pronto intentemos una distribución distinta en aras de la equidad regional. Comparto la intención, pero quiero poner sobre la mesa la complejidad que tiene esa operación, porque implicaría devolverse hacia atrás, y esa plata que hoy está fungida, yo creo que va a ser muy difícil determinar qué es lo que vino del FOSIGA, qué es lo que vino del Sistema General de Participaciones, y sobre todo dado el sentido de urgencia que nos puede transmitir el secretario Guillermo Alfonso, porque yo creo que necesita la plata ya, y que nosotros en hacer esa operación, que es una operación financiera compleja, no sabemos si tenemos los elementos para hacer esa diferenciación, de pronto nos podemos tardar más tiempo del que se requiere para atender las urgencias que están sobre la mesa. Quisiera terminar, y este no es el escenario, esta audiencia pública, para que yo les presente un poco lo que estamos pensando hacer en general, pero sí quisiera decir 2 o 3 cosas. Primero, la intención del Ministerio y la intención del Gobierno de adelantar un plan de saneamiento fiscal y financiero de la República Hospitalaria, en el que todos estamos de acuerdo. Nos va a ayudar la División de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y vamos a tener recursos que van a ser parte del presupuesto nacional, y por eso ya no está el senador Tamayo, pero yo creo que su sugerencia es importante para poder adelantar ese proceso. Es un proceso que se necesita y es un proceso donde también yo creo que hay un acuerdo de voluntades, en eso todos estaríamos de acuerdo, y senador Melano, comparto su inquietud. Hay que hacer el saneamiento, pero hay que garantizar la sostenibilidad del saneamiento hacia adelante. Yo cuando fui funcionario público la última vez, años 2002-2003, presentamos un COMPES de hospitales, hicimos un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, tuvo 2 tramos, hay unos hospitales en convenio, algo se mejoró, pero la verdad sea dicha, la sostenibilidad de ese proceso en el tiempo no está asegurado, y aquí hay problemas que yo llamaría de economía política que son complejos. Y viene entonces, senador Santos, un poco las intenciones reformistas. Hablando con la gente estos 15 días, yo me he dado cuenta de, si se quiere, una paradoja que pongo sobre la mesa, y es la siguiente. Hay una crisis innegable en el sector, pero la crisis coincide con algo que es cierta fatiga reformista. Hemos hecho muchas cosas, hemos aprobado muchas normas, ahí se quiere una inflación reglamentaria que no ha permitido resolver esta crisis, que es una crisis que ya se arrastra por varios años. Entonces, los esfuerzos reformistas que vamos a hacer esta vez, y en eso vamos a trabajar todos, tienen que ser esfuerzos que de alguna manera resuelvan esta crisis. No de una vez por todas, pero esta vez tenemos que ser estratégicos, y esta vez no podemos hacer una reforma que simplemente nos lleve en 1 año o 1 año y medio y volver sobre lo mismo y llover sobre mojado. Entonces, quiero plantearles un poco esta dificultad, que es una dificultad coyuntural que vive el sector, y es crisis con fatiga reformista que nos obliga necesariamente a ser estratégicos. Por eso no nos podemos equivocar en la ley estatutaria y no nos podemos equivocar en la discusión inteligente de una reforma ordinaria que se necesita porque
hay que hacer ajustes estructurales al sistema, pero hay que hacerlos donde toca, de una vez por todas. Entonces yo transmito y tengo coincidencia plena, senador, con que esta vez no nos podemos equivocar. Eso era simplemente lo que quería decir.